En este seminario tenemos esta mañana a Mónica Cebedio, que es arquitecta y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, y nos va a presentar un trabajo que ha plasmado en un libro que ella os va a presentar ahora, y es un trabajo pionero. Y es un placer tener a una persona que normalmente las personas que trabajamos en temas de género, nosotras siempre trabajamos con arquitectas o con personas que han accedido al ámbito de la tecnología, y no es fácil encontrar a una persona tan especializada como ella en temas de género y que nos dé la perspectiva de la arquitectura y género, y que nos presente su trabajo de esta manera. Y ya doy paso a su intervención, y muchas gracias por estar aquí y por darnos este seminario. Gracias. Gracias a ti. Este seminario, como bien ha dicho Mila, se llama Arquitectura y Género, Espacio Público, Espacio Privado, Repensar los espacios que habitamos. Este seminario se basa en esta tesis doctoral que se terminó en el año 2002 y se plasmó en este libro que luego salió la segunda edición. Fue muy complicado en este momento hacer esta tesis doctoral porque la arquitectura es una profesión muy masculina y llevaba risas, en ese momento tampoco se conocía el término género, solamente en Inglaterra, pero en el año 98, aquí en 96, no se hablaba del término género, por tanto era difícil imponer todo, pero salió adelante y la he aprobado con un cum laude. Primeramente, daré una explicación, enumeraré los puntos que voy a tratar en este seminario. Primero daré una explicación sobre el tema, aclarando que es una introducción al mismo, ya que no existen estudios serios al respecto. Luego hablaré de la metodología empleada, así como haré una comparación entre arquitectura, literatura, arquitectura, pintura y arquitectura hecha por hombres y mujeres. Luego daré ejemplos de androcentrismo en la historia de la arquitectura, que se siguen manteniendo hasta hoy día, y explicaré los dos puntos más importantes, que es uno que es la diferencia de los lugares cuando se consideran productivos e improductivos si son económicamente remunerados. El segundo punto que vincularé para llegar a esta conclusión es las diferencias entre dos arquitectos clásicos modernos, el arquitecto Loos y el arquitecto Le Corbusier, que daré ejemplos de la relación que ellos hacen en sus obras del espacio exterior e interior, es decir, el dentro y el afuera, lo público y lo privado, para llegar a esta conclusión principal, y luego daré un ejemplo de propuesta a nivel general. Cuando digo que lo hemos titulado, es que en realidad este seminario, o esta idea de tesis, que fue el origen, lo han escrito tres mujeres que habitan en mí: la mujer arquitecta, la mujer feminista y la mujer política. Realmente son tres posturas fuertes mías que yo quería reencontrarlas en lo que pude hacerlo con esta tesis. O sea, de entrada yo ya sabía lo que quería hacer, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho. El estudio trata de ser una reflexión crítica sobre la concepción androcéntrica dominante en la historia de la arquitectura occidental. Se trata de una crítica que revea teorías, métodos, proyectos, manifestando el vínculo entre estos tres géneros, política y arquitectura, entre estos tres temas. Se puede decir que el espacio no es neutral y que está relacionado con el poder económico, cultural y social, que es quien dicta las normas del mismo. Por lo que manifiestan estas tres mujeres, que en las medidas que existan desigualdades genéricas, el uso del espacio también manifiesta las mismas. El método empleado en este trabajo, modestamente empleado, digo yo, es una concepción materialista histórica del mundo y una concepción materialista dialéctica del conocimiento. Por lo que la mujer política dice que está de acuerdo con el siguiente escrito: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política e intelectual. Como dice el arquitecto Loos, que es uno de los arquitectos que luego hablaré, que es uno de los arquitectos clásicos modernos, él dice: la arquitectura siempre ha sido la expresión de la clase dirigente de su tiempo.
a lo que la mujer feminista añade que también es la expresión del género dominante. Nos dicen que si analizamos la historia de la arquitectura, en general la historia, vemos que ésta no ha recogido las aportaciones y participaciones de las mujeres, por lo que es válido hacer un nuevo estudio, no de hacer una historia paralela, sino de ver lo que falta, lo que se ignoró en la historia. Bueno, nos movemos a través de valores que no solamente están dados por el capitalismo en sí, por la economía capitalista, sino también a través de la superestructura, que nos transmite valores que muchas veces, con una ideología masculina y burguesa, y que muchas veces las mujeres los transmitimos inconscientemente, traicionando nuestra clase social o nuestro género. Hay muchas feministas que dicen que se debería pedir un reconocimiento histórico por el trato que se nos ha dado a las mujeres en la historia. Cuando hablamos de género, me parece que aquí hay varios especialistas que no es necesario, pero que yo antiguamente tenía que explicarlo porque no se sabía lo que era el género. Por supuesto que me refiero a las diferencias culturales entre hombres y mujeres. En ese momento incluso no solamente tenía una crítica desde la UPC y desde los hombres que eran todos catedráticos, sino también desde las feministas históricas que estaban en contra del término género. Decían que era un término universitario y que la diferencia era sexo, y que eso no correspondía. Al final el término género se impuso, mal tratado, mal hablado, porque cuando se habla de violencia de género está mal dicho, no es del género, es del género masculino sobre el femenino, digamos, o del machismo, una violencia desde el machismo, ¿no? Bueno, Simone de Beauvoir, como vosotros sabéis, fue la primera que lo dijo sin hablar de género, cuando dijo la mujer no nace, se hace, ¿no? Bueno, el término del sexo para mí incluye, el género incluye al sexo, incluye el tiempo, el lugar, la raza de las personas, es decir, es la identidad de cada persona que no es variable, que es variable y no es fija en el tiempo. Bueno, luego para explicar un poco lo que es la arquitectura, bueno, esta es la portada del libro. Vamos a hacer una comparación de la mujer, de la literatura con la arquitectura. Una escritora española, Rosa Chasel, dijo que no existe una literatura femenina y una masculina, que existe buena o mala literatura. Cosa que yo también coincido en arquitectura, que tiene que ser buena o mala arquitectura en el sentido que cumplan ciertos requisitos. Pero también se dice la mujer política que sí que está determinada por una postura política, social, moral o también ética y filosófica. Vemos que hay distintos códigos diferentes entre hombres y mujeres, por ejemplo, y entre los mismos hombres. Por ejemplo, no es lo mismo un arquitecto japonés que un arquitecto de Cataluña. Ha recibido una cultura diferente y transmite a lo mejor sus obras de una manera diferente. Con más razón puede existir esta diferencia entre hombres y mujeres. Virginia Woolf dice, las mujeres tenemos un imaginario distinto, una sensibilidad femenina específica, las mujeres tratan abiertamente con los sentimientos y esto se refleja en la existencia de una realidad artística diferente y donde su condición como sexo oprimido se plasma en una obra diferente. Bueno, si comparamos en pintura, en el libro hay muchos más ejemplos, pero bueno, he seleccionado algunos, a Frida Kahlo y a Diego Rivera, que era su compañero. Frida Kahlo pinta cosas de su vida, cosas vulgares se dicen, cosas como que no tienen importancia. Mientras Diego Rivera, para él es la historia, pinta grandes murales y donde las mujeres son acompañantes de los hombres. En el caso de Picasso, también podemos decir que Picasso representa a la mujer generalmente desde la maternidad, donde no hay goce sexual, o desde la prostitución. Bueno, este cuadro de Picasso es terrible y vemos cómo cómo se plasma de manera diferente la realidad de una mujer, si la pinta una mujer o si la pinta un hombre, ¿no? Bueno, en arquitectura
Bueno, antes de llegar a esto, quería decir que la mujer arquitecta y la mujer política creen que en cuanto a la arquitectura la diferencia entre hombres y mujeres es una diferencia ancestral, que surge con la división del trabajo, con la diferente vinculación de la vida, mientras que para el hombre el espacio es abierto, abstracto, relacionado con la casa, el poder y la guerra, para la mujer el espacio es controlado, cerrado, en relación con su cuerpo, con la intimidad, la maternidad y la defensa de la especie humana. El hombre reivindica lo público sobre lo privado, prefiriendo la escala y lo monumental a lo selectivo y lo íntimo. Después de decir esto, bueno, querríamos demostrar, por ejemplo, la arquitectura de la Torre Akbar en forma de bala, pene o consolador, decían en algunos de los escritos. Yo decía que realmente encima engañándonos como que el proyecto iba dirigido a las mujeres. Este edificio es un edificio que, si bien tecnológicamente está logrado, porque es no tiene pilares, trabaja con un hormigón pretensado a través de estos dos anillos, las plantas son diáfanas, hace un juego con las ventanas muy agradable porque las tiene a distinta altura, entonces en los pisos altos uno ve Barcelona, vas caminando y no ves todo desde el mismo plano, sino que lo puedes ver desde arriba, desde abajo. O sea que es un buen arquitecto, tiene manejo de arquitectura, ¿no? O sea, pero es un edificio que, es un edificio que es prepotente, que está realizado para la autopromoción del mismo arquitecto, y por algo estamos hablando de él aquí incluso, y que no está pensado en la gente. Él dice a cada situación de cada edificio le corresponde un diagnóstico determinado en función del entorno y del emplazamiento, cosa que no lo realiza en este edificio, pues la planta baja no responde a nada, es un edificio impuesto que podía estar allí o en otro sitio, o sea, no está pensado en función de la gente, sino en la misma promoción del arquitecto. En contraposición podemos hablar de Lina Bobardi. Lina Bobardi es una arquitecta italiana que después de la guerra se traslada a Brasil y en este caso le hacen un encargo de una fábrica, Sex, para hacer un lugar deportivo y de ocio para la gente. Ella hace un tratamiento muy diferente y trata de pensar el edificio en función de las personas. Ella dice, para un arquitecto, claro, no habla de arquitecta, de un arquitecto lo más importante no es construir bien, sino saber cómo vive la mayoría del pueblo. El arquitecto es un maestro de vida en el sentido modesto de que se apodera de cómo cocinar o fregar o de cómo hacer el fuego. Vemos cómo este edificio está pensado en función de la gente, no solamente en las posturas, sino que trata de cumplirlo. Ser mujer no significa pensar en la diferencia, se puede ser mujer y seguir los cánones masculinos. El ejemplo es de la arquitecta Zaha Hadid, que es una arquitecta muy conocida, que vive en Inglaterra, que es una princesa iraquí, la cual hace una arquitectura que yo creo también que sigue los cánones masculinos. Hay un escritor, un arquitecto crítico que se llama Fernández Galeano. Él dice de Zaha Hadid, dice, es una arquitecta agresiva que sigue los parámetros masculinos actuales en arquitectura, una arquitecta formalista con incógnitas funcionales. Y donde ella dice en sus escritos, a mí me interesan los criterios de diseño, no los políticos. Vemos así como le da a la arquitectura un carácter de arte, separándolo de lo político y lo social. Bueno, si bien vemos que la arquitectura, aunque se hable de arte, no debe ser considerada arte ni debe ser considerada como siguiendo un estilo. La arquitectura debe estar pensada para la gente, por la gente y además ser una buena arquitectura cumpliendo los distintos parámetros tecnológicos o del lugar, etcétera, bueno, que ya hablaremos más tarde. Bueno, para demostrar un poco por qué estamos en esta situación, vemos que
si analizamos la historia de la arquitectura, se dice que el padre de la arquitectura fue Marco Vitruvio en el siglo I antes de Cristo. Él escribe un tratado que se llama Los 10 libros de arquitectura, donde determina en ese momento cómo deben ser las viviendas, según el decoro del pater familias. Si es abogado, hombre de letras, dando distintas dimensiones a las viviendas en los vestíbulos regios, a los atrios o los patios, o a las dimensiones de a los jardines y paseos para que fuesen más o menos espaciosos según el decoro del pater familia. Antiguamente estaban mezcladas las funciones y se realizaban no solamente la vida privada, sino también las relaciones sociales y de negocios. O sea, vemos cómo Vitruvio en esa época ya pensaba solamente en el hombre, la mujer era la acompañante. Este tratado en 1486 se vuelve a reeditar en la Edad Media y es cuando se vuelve a reivindicar. Y es cuando surge el hombre de Leonardo da Vinci, que es llamado el hombre de Vitruvio, donde se considera, da Vinci lo considera la relación entre hombre, Dios y naturaleza. Bueno, Alberti, que es otro arquitecto, dice el hombre como modo y medida de todas las cosas. Veremos cómo después, más adelante, Le Corbusier, sobre todo, tiene un hombre que se llama el modulor, que es basado en el hombre de Leonardo da Vinci. Bueno, a medida que, como decía al principio, en la Edad Media, los espacios estaban compartimentados. Las viviendas eran lugares de recibir gente, más público, o sea, no estaba totalmente separado como existe actualmente lo que es lo privado de lo público. Estaba entremezclado. También era un lugar de negocio. Un escritor, Teixot, que es un historiador progresista que estudia sobre la vida doméstica, él va contando que ha sido necesario más de 3 siglos para que se fuera cambiando este orden social armonioso. Este proyecto, dice, se concreta en la regulación de los hábitos de la intimidad. Ha sido puesto a punto por más de 2 siglos de ciencias humanas, para poder así, con la división entre lo público y lo privado, domesticar, moralizar y normalizar a las personas y regular así las formas de comportamiento. Es así como Teixot también cita Derrida, porque hay varios filósofos que cuestionan esta dualidad entre lo bueno, lo malo, lo fuera, dentro, porque dicen que son estructuras jerárquicas. Teixot dice que hay que dar un salto, una doble ciencia, una doble escritura, buscando una inversión a la oposición clásica y a un cambio general del sistema. La mujer feminista propone intervenir también en una doble lectura con la idea de género y la relación de esta con los espacios. Vemos así que la mujer antiguamente no tenía, no era, el espacio privado no le pertenecía, pero el público menos. Solamente la public woman era la mujer que podía estar en la calle. Entonces, cuando Teixot habla de que todos estos hábitos de comportamiento que surgen para hacer posible el capitalismo, lo que dice la mujer feminista o arquitecta es que realmente solo han sido para el hombre, porque no hubo un antes para la mujer. Y sin embargo Teixot, que es progresista y demás, no tiene en cuenta esa realidad tampoco de las mujeres. Bueno, si analizamos la relación espacio-tiempo, con las distintas concepciones que tiene el hombre y la mujer, vemos que para el hombre está directamente proporcional a la ganancia productiva, o sea, a los ingresos, al dinero, al prestigio y al poder. Para las mujeres existe el tiempo de dar, parir, amamentar, cuidar, en lo doméstico, en lo social, que es el tiempo de la vida, en el que no hay intercambio de dinero, y es un tiempo que las mujeres valoramos, pero que el capitalismo lo desvaloriza, aunque se aprovecha de este trabajo, ¿no? Por eso vemos que si diferenciamos la economía doméstica de la economía del mercado, en el caso del hombre representa el lugar público, el espacio-tiempo es productivo, y en el caso de la mujer el espacio privado es considerado improductivo. Bueno, al quedar compartimentada la vivienda,
vemos que hay diferenciación entre los espacios. Hay espacios que son más reconocidos que otros según el sexo que los utiliza. Valorización que iremos viendo ahora. Según François Colli, dice, porque cuando se dice que el espacio doméstico le pertenece a la mujer, según François Colli, que es una filósofa feminista, dice lo que las mujeres están privadas realmente es de la privacidad. Porque en lo doméstico tampoco el espacio le pertenece a la mujer porque está al servicio de los demás. Daré ahora unos ejemplos de cómo un espacio puede en el tiempo variar su concepción de ser productivo, considerado productivo, a ser considerado improductivo. Este será uno de los puntos que mezclaré para llegar a la conclusión, conjuntamente cuando haremos el otro punto de espacio exterior, espacio interior. Relacionando estos dos puntos llego a la conclusión más importante de mi propuesta. La mayoría de las imágenes, no las primeras, son de la casa Curuchet, de Le Corbusier y de la casa Curuchet y de la unidad de habitación de Marsella, de las que hablaré más adelante. En el caso de los lavaderos, vemos que antiguamente eran un lugar público de relación donde las mujeres se encontraban, era desvalorizado, no era remunerado y era considerado improductivo. Cuando surgen las lavanderías, en este caso como servicio terciario, donde empieza a ser de pago, entonces es considerado productivo y esta vez también realizado por hombres. A diferencia del trabajo en una vivienda doméstico que sigue siendo considerado improductivo, como perder el tiempo que es lavar la ropa. Pero en el caso de la lavandería es considerado productivo porque es de pago y, como ya digo, también realizado por hombres. En el caso de las fuentes de agua, bueno, un poco lo mismo. Antiguamente eran los lugares que las mujeres se reencontraban, era desvalorizado y bueno, hasta el siglo, casi el principio del siglo XX, muchas viviendas en Barcelona no tuvieron ni agua potable, ni agua corriente, ni depósitos de agua y esto supuso una mayor higiene, un mayor avance, pero pasó a ser interior y de pago a las empresas que la suministran, ¿no? La cocina es el lugar que más, esta es una cocina de Le Corbusier, es el lugar que más ha cambiado tecnológicamente. Quiero que se entienda que no se está en contra de la tecnología, sino que la reivindicación aquí es de lo social, ¿no? La cocina ha sido de los lugares que tecnológicamente más han avanzado en los cambios en los ambientes de las viviendas tecnológicamente, pero que no han liberado a la mujer de la tarea de cocinar, sino que la han hecho más esclava de sí misma y la perfecta, lo dice Teresa del Valle, la perfecta empleada de sí misma. Esta es una cocina en la unidad de habitación de Marsella, donde ya en el año 37 se establecía la idea de la barra que unía la cocina con el estar, y esto lo diseñó Charles Perriand para Le Corbusier. Por supuesto que era una mujer que lo hacía para que la mujer, mientras cocine, no esté tan aislada. Todavía se sigue diciendo como que esto es una idea muy progresista y avanzada, y ya en el año 37 se proponía, ¿no? Bueno, si comparamos la comida cotidiana, porque el tema aquí de lo que quiero hablar es de las tareas domésticas, cómo tendríamos que hacer para que desaparezcan como se entienden hoy en día. No es que no sean necesarias, realmente son las más necesarias para poder mantener la vida. En el caso de las comidas cotidianas también sigue siendo desvalorizada, pero cuando se habla de un restaurante es valorada y se considera productiva. En el caso de la comida cotidiana, doméstica, es considerada improductiva, como que se necesita pero no tiene valor. Y si comparamos con los grandes chefs que están tan de moda ahora, terrible, porque encima es reconocida y valorada, y bueno, y es algo como que es una contradicción de por qué si esto es pago y lo otro no, y lo otro está realizado por las mujeres, tiene esa desvalorización cultural.
En el caso, continuamos, de los trasteros, esto es una pintura de Lucian Freud, que iba a ser en sus orígenes la portada del libro. Es una metáfora del lugar donde están las mujeres en la vivienda, ¿no? Si analizamos los balcones, esta es la unidad de habitación de Marsella, ¿no? También voy a hablar de Fernández Galiano, que lo sintetiza muy bien. Él dice, la diferencia entre un balcón masculino y otro femenino, dice, el hombre hace de él una tribuna desde la que pronuncia arengas o en la que ostenta leyendas o banderas, y la mujer lo utiliza como un palco sobre la calle ajetreada. El balcón masculino se proyecta afirmativo sobre el dominio público, el balcón femenino explora la delicada membrana que separa la casa del mundo. Ejemplos históricos, el de Hitler y muchos otros políticos. Se dice que el asomarse en el balcón, en el caso de las mujeres, es como algo desvalorizado, y la mujer, en este caso feminista, dice, bueno, que es en búsqueda de ese exterior que le ha sido negado. Es el lugar que más delimita, uno de los que más delimita el exterior del interior. En el caso de los dormitorios, estos son de la unidad de habitación de Marsella también, fueron los lugares que más se privatizaron desde la Edad Media. Primero surgen con las cortinas en las camas, o sea, se compartían. Las mujeres dormían con las criadas, las mujeres dormían con las doncellas, los hombres con los criados. Al principio se empiezan a poner las cortinas para preservar el calor y privatizar las relaciones sexuales, y había reglas, normas que decían no debemos desnudarnos ni acostarnos con persona alguna, y luego a menos que estemos casados, no debemos acostarnos ante personas del sexo contrario. Por supuesto que estas normas solo eran para las mujeres, porque la monogamia nunca fue exigida al hombre. Actualmente las mujeres utilizan los dormitorios para compartir, pero no es un lugar para estar en ellas. Las salas de estar, estos también son de la unidad de habitación de Marsella, algunas fotografías son mías y otras son de libros. Sigue siendo el lugar de relación, el lugar de las visitas, y que también del prestigio del hombre, ¿no? Se sigue pensando siempre en el pater familias. Ahí es el lugar donde está actualmente la televisión, el teléfono, en fin. Un lugar que también la mujer participa poco, pues generalmente no tiene tiempo porque está al servicio de los demás. En el caso de los baños, este es de la unidad de habitación de Marsella. Los baños, en el principio de la prehistoria, los primeros baños, podríamos decir, eran los ríos. Luego, en el siglo XVII, todavía se tiraban las palanganas con agua sucia desde las ventanas al grito de agua va. De ahí que existe lo galante de que la mujer vaya siempre sobre la pared y el hombre al lado, porque viene desde esa época, porque se tiraba el agua sucia defecada a la calle. O sea, las calles eran verdaderas cloacas. Esto debido a las enfermedades, a la prevención de las enfermedades y a la higiene. Ya en el siglo XIX empiezan a ponerse los primeros alcantarillados y la pavimentación de las calles, ¿no? Pasa a ser un lugar privado, y tal vez el lugar que más se ha privatizado, y tal vez uno de los pocos lugares que la mujer puede estar a solas dentro de la vivienda. Estos son unos baños que en el año 37 ya Charles Perriand también proponía el inodoro bidet, que no sé si se construyó. En el caso de las puertas, esta es la puerta de la casa Curuchet, vemos el juego que hace Le Corbusier de la transparencia de las paredes y lo opaco de las puertas, o sea, al opuesto a lo que se hace realmente. Esta es otra de la unidad de habitación de Marsella, donde colocaba unos muebles, donde aquí se ponía la leche o el pan y se recogían desde dentro, y aquí para el periódico, o sea, está totalmente pensado. Estos dos edificios yo luego los reivindico, no la teoría de Le Corbusier, pero sí la arquitectura. Las puertas son tal vez el lugar que más delimitan el exterior del interior.
Hay un poema que a mí me agrada, que creo que es el que la define bien, dice, de Albert Birot, dice, ¿quién vendrá a llamar a mi puerta? Puerta abierta se entra, puerta cerrada un antro. El mundo llama al otro lado de mi puerta. Bueno, en el caso de escaleras, rampas, también que son de la unidad de habitación de Marsella y de la Casa Curuchet, vemos que se puede decir que son los no lugares. Son elementos que unifican a los otros ambientes, tanto verticalmente como horizontalmente, pero que en sí mismo no son un lugar. Por eso también la mujer feminista en este caso hace una metáfora de que es el lugar que representa a la mujer, porque une, vincula, conecta a todos los demás espacios, pero en sí mismo no es ningún espacio. Bueno, llegando a la conclusión, estas tres mujeres, existe una relación directa entre la arquitectura y la formación de los espacios con la sociedad y los valores que las superestructuras nos transmiten. Que se trata de establecer una relación directa entre el espacio público y privado y las tareas consideradas productivas e improductivas. Es decir, tareas remuneradas y no remuneradas, llegando a la conclusión de que si todas las tareas fueran valoradas y consideradas remuneradas y productivas, también se incidiría indirectamente en el uso del espacio. Cambiaría la relación que existe actualmente entre espacio público y espacio privado. Ahora hablaremos entonces de esta relación de espacio público y privado. Esta es la Casa Curuchet, que es una casa que existe en La Plata, que es una casa realmente que produce unas sensaciones, bueno, a mí me agrada mucho, pero fue una casa que fue imposible de habitar, porque los efectos diferentes que propone, ¿no? Las sensaciones, tú entras y te parece que entras a algún lugar y resulta que eso está abierto, entonces tienes sensación de frío, bueno, o sea, produce unos efectos realmente, en este momento la tiene el Colegio de Arquitectos. Esta casa, Le Corbusier, se llama la casa consultorio del doctor Curuchet. Este es el consultorio y la casa está por detrás. Él, a través de estas rampas, esto es el consultorio, aquí estaría la vivienda, antes se accedería a la vivienda, establece un patio central a través de las distintas funciones. Ya no es la vivienda privada en sí misma, sino que hay una función pública, porque entra gente que va al consultorio y no solamente a la vivienda. En este patio, él forma fachadas interiores, ya no es solo la fachada exterior, sino las interiores, y hace una total comunicación entre el exterior y el interior. Frente a esta vivienda existe una zona arbolada muy grande, y entonces él introduce también un árbol dentro de ese patio interior, del que hasta Borges habla de él, ¿no? Y hace un juego y una relación donde entremezcla los espacios. A pesar de que Le Corbusier realmente, por ejemplo, cuando habla en su libro El Espíritu Nuevo, dice que se ocupa de la casa normal y corriente, para los hombres normales y corrientes, o sea, sigue los mismos parámetros, como veremos, de Vitruvio, pensando siempre en el pate familia. Esta casa, Le Corbusier estaba en París, pero la que escribía a Le Corbusier era su mujer, de la cual no se sabe absolutamente nada. Sigue llamando la casa del consultorio del doctor Curuchet. Bueno, esto mismo surge con la unidad de habitación de Marsella. La unidad de habitación de Marsella es un edificio donde en planta baja él hace el mismo juego, dice cemento por naturaleza. En las distintas plantas, en algunas plantas, vemos aquí que esta es diferente, coloca lugares de relación. En el centro él coloca estos lugares de oficinas, de viviendas diarias, y también hay un hotel, o sea que para los visitantes las viviendas no son muy grandes, y para los visitantes aquí establece también la vivienda de dúplex, que para esa época también era novedosa, y ese hotel es para los visitantes que vienen a la unidad de habitación. En la terraza pone lugares para hacer teatro, establece una guardería, un gimnasio. Creo que la guardería se la cerraron porque ahora no podía cumplir las normativas.
Y realmente vemos cómo entremezcla las distintas funciones, que lo privado con lo público, que es algo que yo reivindico, que estoy en contra de esta separación tan tajante, porque la vida no es ni totalmente privada ni totalmente pública. O sea, debemos tratar de compartir los dos espacios. Bueno, la propuesta que luego hago es porque quiero que desaparezcan las tareas domésticas tal como hoy se consideran, ¿no? Y que sean valoradas con nuevas propuestas también espaciales. Bueno, este es el modulor de Le Corbusier que utiliza en la casa, en la unidad de habitación de Marsella, bueno, en todos los espacios. Él dice que a través de 15 medidas del modulor proyectó toda la unidad de habitación de Marsella. Vemos cómo sigue los cánones masculinos, porque incluso proyectaba las cocinas diciendo que eran para las mujeres con las medidas de este modulor, que era un hombre. En un principio tenía 1,81, después lo bajó a 1,75. Bueno, a este modulor no es que le queramos oponer una mujer atlética, pero sí que es un dibujo que quiere manifestar que también se debe tener en cuenta a las mujeres y reivindicar la condición de ser mujer, ¿no? La idea es romper esta oposición binaria. Pero veamos, por ejemplo, ahora el arquitecto Loos. El arquitecto Loos es un arquitecto que, como habíamos dicho, era más progresista, ¿no? Él hablaba de que la arquitectura es el reflejo de la clase dominante de su tiempo, o sea, él tenía en cuenta ya las clases sociales. También hablaba de las necesidades de lugares comunes, decía que un jardín privado no era moderno, que los lugares modernos tenían que ser lugares sociales, pero resulta que cuando él proyecta sus viviendas, niega siempre el exterior, siempre delante de todas las ventanas pone o vidrios translúcidos o ventanas altas o siempre muebles como para no poder ver el exterior. Es así como Le Corbusier, que son dibujos de él, hace una diferente relación entre interior y exterior. Quiere de alguna manera, que no se trata de hacerlos con ventanales, esto no es la propuesta, pero la propuesta en estos casos de Le Corbusier eran estos dibujos a los que los criticaba, porque decía que un hombre culto no debe mirar por la ventana. Yo creo que acción desvalorizada, porque es algo que se le dijo que siempre lo hicieron las mujeres, ¿no? Bueno, la conclusión, como ya dije, de estos dos puntos, es llegar a establecer una relación entre el espacio público-privado y las tareas consideradas productivas e improductivas, llegando a tratar de que todas las tareas sean productivas y por lo tanto también se cambiaría la relación entre los espacios. Antes de explicar el prototipo de la propuesta que daré, quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que si la vivienda en sí es un lugar que no solamente encierra el espacio privado, en el que impera lo funcional, lo formal, las regulaciones, las normativas, los materiales, la orientación, la distribución de los espacios, la topografía, las alturas, la estructura, la luz, el color, las distintas sensaciones que se pueden querer hacer sobre ella, sino que debemos ser conscientes, o sea, que primero, que estos puntos que considero muy importantes para hacer que un edificio esté logrado en sí mismo, cuando dé el ejemplo de prototipo, quiero que se entienda que eso a nivel general, porque no existe una topografía ni un lugar determinado, sino que está a nivel de ideas de seguir estudiando, pero es una propuesta de mezcla de espacios, de romper con lo tradicional, pero que no es un ejemplo de edificio totalmente. Y por otro lado, lo otro que querríamos aclarar, la mujer política, es que debemos ser conscientes que la vivienda encierra un valor de uso y de cambio, que no es solo un lugar de resguardo, como se quiere decir, sino que también es un bien material, que se compra, que se hereda y que es un lugar privado y que es un elemento que mueve muchos intereses económicos dentro de la economía de un país.
Por eso no se puede hablar de la vivienda de forma abstracta. A veces cuando decía Virginia Woolf una habitación propia, debemos ser conscientes que esa habitación propia está en una vivienda propia y que es una propiedad privada y que no está al alcance de todo el mundo tener esa propiedad privada. Por eso, porque a veces las mujeres tendemos a hacer un reduccionismo y hablar muy general, pero hay que ser conscientes de la realidad en la que vivimos si queremos transformarla. Bueno, la propuesta, como decía, es a nivel general, es la idea de entremezclar espacios. Bueno, aquí se hacían 3 tipos de propuesta: público, privado, o al revés, con un patio central, esto con rampas allí uniendo los espacios. O sea, entremezclar esos espacios, que no quiere decir que sean ciudades pequeñas en sí mismas, sino que cambiarían la relación de espacio. Tampoco, como en la historia, no se quiere hacer una ciudad diferente, sino que en este momento puedan compartir con las viviendas existentes, porque la propiedad privada seguiría existiendo. Por tanto, bueno, esto serían las plantas, por ejemplo, de las viviendas dobles, lo entremezclado, pero creo que donde mejor se vería es en esta sección, donde vemos lo público, lo privado. Estas podrían ser viviendas dobles, viviendas simples, zonas comunitarias, el exterior, el interior, patios comunitarios, zonas comunitarias, terrazas comunitarias. La idea es que dentro de estos tipo de vivienda, de estos prototipos o de estos conjuntos habitacionales, es que se establezcan lugares comunitarios, como por ejemplo cocinas, lavaderos, salas de estudio, salas de comunicación. O sea que si bien cada persona pueda tener su espacio propio, así sea un niño, también existan lugares de relación, porque los tipos de familia están cambiando, cada vez hay mujeres más solas, cada vez las mujeres sobre todo viven más tiempo y están solas, también los niños tienen menos hermanos y primos, o sea que se podría armar un tipo de vida mucho más rica y siempre en cuando, no es cuestión de poner, por ejemplo, solo una cocina, sino que sea una cocina que se reconozca como valor productivo, que alguien cocine o que se pague. A lo mejor dentro de esa comunidad, unos le pagan por lavar la ropa y a otros le pagan por ir a comer allí. Pero sería la única manera de que esto sea considerado productivo y desapareciera el rol de las mujeres y las tareas domésticas como que son exclusivas del género femenino. O sea que no solamente es poner un espacio, sino también cambiar la estructura y la idea de estos espacios. Por supuesto que estos conjuntos habitacionales serían muy difíciles de promover desde lo privado, sino que tendrían que ser gestionados desde sindicatos o desde los ayuntamientos. Y aquí es donde quería nombrar a Manuel Castells, en su libro El problema de investigación en la sociología urbana del año 71, donde él, era un libro que seguíamos mucho en Latinoamérica en ese momento, donde él habla de que los problemas urbanos son ante todo políticos, se hallan directamente relacionados con el proceso de gestión, es decir, son procesos de decisión. Él habla de que los elementos principales de la planificación son las viviendas, las oficinas, por un lado las viviendas, por otro oficinas, por otro oficinas, comercio, por otro las zonas viarias, digamos, de comunicación y la gestión, que es la que dominaría el resto de todas y sobre todo la gestión misma. Por eso reivindico que es muy importante que esto tendría que darse a través de una gestión y que podía convivir con edificios que existentes ahora que también son especulativos. La idea es ir contra las nuevas posturas que hay de los arquitectos, donde hablan de la telecasa y mover la casa a través de botones. Esto no quiere decir estar en contra de la tecnología, pero sí ver la vivienda desde lo social, y revalorizando así las tareas domésticas y pensando en hacer una vida mucho más agradable. Por supuesto que todo esto
es cultural y son valores que en este momento nos costaría mucho compartir. Pero bueno, esto es cuestión de empezar, no es una utopía, yo siempre digo las utopías de hoy son las realidades de mañana, y creemos que es posible. Bueno, ante esto, quieren terminar estas tres mujeres con las palabras, con las palabras de Le Corbusier, que decía: tomar posesión del espacio es el primer paso, es el primer gesto de los seres vivos, de los hombres, de las bestias, de las plantas y de las nubes. Por supuesto, a las mujeres no las mencionaba. De la manifestación fundamental de equilibrio y de duración. La primera prueba de existencia es tomar espacio. Por lo que la mujer arquitecta propone que es el momento de repensar, reformular y ocupar el espacio que nos envuelve, ya que es nuestra obligación hacerlo sumándonos al estudio de otras investigadoras como geógrafas o antropólogas, filósofas, sobre el uso y el valor de los espacios. La mujer política termina con las palabras del pensador José Martí, que en su día se dijeron en el Congreso de Arquitectos en la UIA, en el año 63, que se celebró en La Habana. Él dijo: transfórmese el hombre y con él se transformará la arquitectura. En ese momento se había puesto de moda hablar del hombre nuevo, pero tampoco se hablaba de la mujer nueva, solo se hablaba del hombre nuevo. A lo que la mujer feminista agrega: transfórmese la mujer y con ella también se transformará la arquitectura, entre otras cosas. Como creo que esta exposición es bastante trágica y triste, al menos para mí, de reconocer la situación histórica en la que nos hemos encontrado y en la que estamos, y a veces no somos conscientes que habitamos, he querido poner este dibujo, donde, que en otros artículos lo he puesto como la invisibilidad de la mujer en la arquitectura, que es un espacio que tenemos que conquistar, ya que el saber y el ser de las mujeres debe ser reconocido y debe ser valorado. Bueno, gracias.